A veces nos preguntamos, ¿será que la educación adventista hace una diferencia? ¿Será que asistir a una escuela, un colegio, una universidad adventista representa algo más allá que simplemente asistir a otra buena institución? ¿Será que lo que invierto en una educación adventista es un gasto o es una inversión? A veces también los líderes, los pastores preguntan en la iglesia, ¿será que la educación adventista forma parte integral de nuestra comisión evangélica? ¿Será que hace alguna diferencia en la vida espiritual de los que asisten a los colegios adventistas? Y si lo es, entonces, ¿cómo podemos presentar eso a nuestros hermanos y a otras personas de una manera clara y convincente? Es el propósito de este seminario responder a esas preguntas. Comenzamos con una afirmación. La educación adventista es el evento evangelístico más prolongado y más extenso que realiza la Iglesia Adventista. Como evidencia, en cuanto a su duración, como evento evangelístico puede representar de 5 a 9 horas contacto por día y dependiendo del país y del nivel, entre 160 a 260 días por año. Y asistir a una escuela, un colegio, una universidad adventista puede variar entre un año a 16 o más años. ¿Cuántas horas representa? Como mínimo, representa 800 horas. Y como máximo, 36,000 horas o más. Ahora si lo pensamos, aún 800 horas es un evento evangelístico impresionante. Es como si tuviéramos una campaña evangelística a la cual asisten las personas por 2 horas cada noche por 400 noches. ¿Y qué en cuanto a su tamaño? He aquí algunas estadísticas recientes. Me gusta pensar de las diferentes escuelas como sitios evangelísticos, los maestros como evangelistas y como los que asisten a las escuelas, colegios y universidades como participantes en ese proceso evangelístico. A nivel de primaria tenemos unas 6,000 escuelas, 6,000 sitios evangelísticos en donde cada día más de 50,000 evangelistas presentan el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad divina, y participan más de 1,000,000 de personas, de estudiantes de ese nivel. A nivel secundaria, tenemos 2,500 sitios de evangelismo, 40,000 evangelistas y más de 500,000 de participantes que asisten cada día. A nivel universitario, 153 instituciones, 14,000 evangelistas y 175,000 participantes. En total, eso representa cada día campañas en 8,800 sitios. En cuanto a evangelistas, 106,000 predicando la palabra de Dios cada día. Y en cuanto a participantes que asisten, 1,880,000, casi 2 millones de personas. Definitivamente, en cuanto a tamaño, es el evento evangelístico más grande que realiza la Iglesia. Así que podemos afirmar que la educación adventista es el evento evangelístico más prolongado y más extenso que realiza la Iglesia. Pero hay una pregunta importante. ¿Será exitoso ese evento? Para ello, tenemos que mirar la evidencia.
Primeramente, vamos a considerar los resultados de un estudio que se realizó no hace mucho tiempo. Ese estudio en inglés se conoce como el Cognitive Genesis Study, el estudio del génesis de la inteligencia. Y hay una publicación que fue los resultados del estudio que se llama en inglés Elevando Corazones y Mentes. El estudio en sí se realizó del año 2006 al 2009 a través de 4 años. Participaron más de 800 escuelas en Estados Unidos, Canadá y Bermuda, o 52,000 estudiantes del tercer al noveno grado y en el 11º grado. También participaron padres, maestros y directores de las instituciones. Los resultados son impresionantes. Los alumnos en las escuelas del sistema adventista superaron el promedio nacional en pruebas estandarizadas, en todas las materias, en todos los niveles. Además, esto fue cierto para todo tamaño de escuela y para todo nivel de habilidad innata. De paso, en cuanto al tamaño de las escuelas, aunque todas las escuelas tuvieron ventaja a estudiantes en esas escuelas, las escuelas con mayor ventaja eran las escuelas más pequeñas. En cuanto a rendimiento y también habilidad, hay algo muy significativo, y es que el número de años que pasa un alumno en el sistema de educación adventista hace que esa diferencia en su rendimiento y en su habilidad natural aumenta. O sea, que en los primeros grados hay una diferencia comparado con las tasas de rendimiento a nivel nacional. Pero cuanto más años pasa el alumno en una escuela adventista, esa diferencia se va incrementando. Y hay otra diferencia importante. En la región donde se realizó este estudio, a nivel nacional, 82% de los que entraban a la escuela graduaban de ese nivel. En las escuelas adventistas, eso sube a un 98.4% tasa de graduación. Y de aquellos alumnos que gradúan, más del 90% indican que tienen planes para asistir al nivel universitario. Es por eso que recientemente Martin Doblmeier, un eminente documentalista, preparó un documental acerca de la educación adventista para la televisión pública nacional. Ese documental se titulaba The Blueprint, en español, El Modelo, y documenta no solamente las diferencias importantes de rendimiento que demuestra el sistema educativo adventista y también de formación ético-moral, sino que también mira las causas dentro del modelo, cuáles son los factores que llevan a esa diferencia. El efecto educativo, entonces, es impresionante. Pero aunque es impresionante la diferencia en el rendimiento, en las habilidades de la persona, eso no es lo más importante. Porque dice la Escritura, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Es por eso que Elena White escribió a los maestros de las escuelas adventistas: lo más importante es la conversión de sus estudiantes. Es por eso que lo que examinaremos en este seminario especialmente enfoca el aspecto espiritual. Primeramente, miraremos el concepto de conversión del alumno, que se representa bíblicamente en aceptar el Evangelio y unirse a la Iglesia de Dios. Así que primeramente vamos a enfocar en la pregunta: ¿hace alguna diferencia la educación adventista
en cuanto a niños y jóvenes unirse y formar parte del pueblo de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Primeramente, podemos mirar las estadísticas de los bautismos que resultan directamente de la educación adventista. He aquí los bautismos en un periodo reciente de 10 años. Como pueden ver, cada año esos bautismos a nivel mundial representan de 30,000 hacia casi 50,000. En total, 458,387 bautismos como resultado directo de la educación adventista, sea en una semana de oración, como resultado de estudio bíblico, de maestro con alumnos, de un capellán relacionándose, orientando a los alumnos en las escuelas adventistas. Y si lo pensamos bien, esos 450,000 bautismos representan cada año un campo, una asociación establecida anualmente. Hay un estudio que también miró este aspecto de los bautismos y la educación adventista. Era un estudio de hijos de familias adventistas en la Unión del Sur, en Estados Unidos. Un buen número de hijos de familias adventistas, 844 de ellos. Y aquí los resultados. El grupo se segmentó en 3 diferentes agrupaciones. En primer lugar, aquellos hijos de familias adventistas que no asistieron a ninguna educación adventista. Aquellos que asistieron a 1 año o más de educación adventista. Y finalmente el tercer grupo, los que asistieron a 12 años o más de educación adventista. Luego, entonces, miraron en cada grupo qué proporción se bautizó o no se bautizó. De los hijos de familias adventistas que asistieron a otras escuelas fuera del sistema adventista, un 60% de ellos se unieron a la iglesia y un 40% no se unieron. De los que asistieron 1 año o más a la educación adventista, un 85% aproximadamente se unió con la iglesia, un 15% no se bautizó. Y de los que asistieron 11 años o más, 97% de ellos se unieron a la iglesia adventista, un 3% no. Claramente siempre es una decisión personal, pero las diferencias son importantes. O sea, cuando miramos, por ejemplo, entre el tercer grupo, los que asistieron 11 años o más y los que no se bautizaron, y los que no asistieron a una escuela adventista en ningún momento, la diferencia es 13 veces más probable que nunca se bautizaron. Eso es una diferencia importante, muy significativa. Otro estudio realizado en familias adventistas de la Unión del Lago, 807 participantes, miró el concepto de adhesión y la educación adventista. Encontramos, por ejemplo, que el grupo que no tuvo ninguna educación adventista, los que sí unieron, un 60%. Y aquellos de ese grupo de familias adventistas que nunca se unieron, un 38%. Luego tenemos el grupo con alguna educación adventista, 95% se unieron, 5% no se unieron. Y los que tuvieron 12 grados o más de educación adventista, en este estudio el 100% se había unido a la iglesia. O sea, resultados muy similares entre estos 2 estudios que realizaron en diferentes momentos y con diferentes grupos y lugares. La educación adventista, por lo tanto, es cumplimiento de la misión. Por eso escribió Elena White: la obra de la educación y de la redención son una. O sea, es una misma obra, educación cristiana y redención. Pasamos ahora
a una segunda pregunta, aún quizás más importante, y tiene que ver con el aspecto de retención. ¿Será que aquellos que se unen a la iglesia permanecen en la iglesia, haciendo alguna diferencia la educación adventista? Tenemos una situación trágica de miembros que abandonan la iglesia. Desde el año 1965, aproximadamente 34 millones de personas se han unido a la iglesia adventista. Tristemente, algunas de esas personas han abandonado la iglesia y otros han permanecido. Aquí podemos ver que de ese grupo de 34 millones, más de 20 millones permanecieron fieles en la iglesia. Pero hubo un grupo de casi 14 millones que abandonaron. O sea, que la tasa de pérdida es casi un 40%. De cada 10 miembros, 6 de ellos permanecen en la iglesia y 4 salen. ¿Y qué en cuanto a nuestros jóvenes? Hubo un estudio de retención juvenil. Este estudio dio seguimiento a 1.500 jóvenes. Comenzó el estudio cuando estos jóvenes tenían la edad de 15 a 16 años. Y este grupo era representativo de la juventud adventista, iglesias grandes y pequeñas, rurales y urbanas, y de diferentes grupos étnicos. Estos jóvenes fueron entrevistados cada año durante los siguientes 10 años. Ya cuando tenían 25 o 26 años de edad, el estudio miró cuántos de ellos permanecieron y cuántos habían salido de la iglesia. El estudio encontró que entre muchos de los grupos demográficos, esta cifra se aproximaba al 50%. Cristo habló en una parábola acerca de una moneda perdida, una de 10 monedas. Lo trágico es que no estamos perdiendo solamente una moneda, estamos perdiendo la mitad de las monedas. La mitad de nuestros jóvenes, nuestro más grande tesoro. Por eso el profeta Jeremías nos pregunta, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, esa hermosa grey? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que confrontar en nuestras vidas. Tenemos que reflexionar sobre ello. ¿Qué de nuestro rebaño? Se han realizado 7 estudios que han enfocado la retención de los jóvenes en la iglesia y la educación adventista, esa relación. Estos 7 estudios se han realizado en diferentes momentos a través de 30 años. Los primeros 2 eran estudios que seguían a los jóvenes a través de un periodo. Por ejemplo, el estudio de retención juvenil que acabamos de mencionar, que siguió a los jóvenes por 10 años. Había otro estudio que se llamaba Value Genesis, que fue un estudio multiaño que miró a jóvenes en el 1990, en el año 2000 y también en el año 2010. Luego habían 3 estudios de tesis doctoral que se realizaron. Los conocemos por los nombres, los apellidos de las personas que realizaron esos estudios: Epperson, Rice y Minder. Y finalmente tenemos 2 estudios bastante recientes que fueron estudios globales. Uno de ellos por medio de entrevistas con personas en diferentes divisiones alrededor del mundo y otro por medio de encuestas, un estudio ya más cuantitativo. Vamos a tomar unos momentos para mirar algunos de los resultados importantes de estas investigaciones. Primeramente, el estudio Value Genesis.
Este estudio recolectó datos de 2.267 alumnos adventistas del 12º grado en escuelas adventistas. Y los resultados indicaron que cuanto más años de educación adventista, más elevada la lealtad denominacional del alumno, más elevada sus creencias en las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también más elevada su intención de permanecer como miembro de la Iglesia Adventista a los 40 años. Todos estos son resultados que deseamos ver en nuestras vidas y en las vidas de nuestros niños y jóvenes. También en este estudio se miraron los factores que desarrollan la fe religiosa. Aquí pueden ver una gráfica de algunos de esos factores y cuánto contribuyen al desarrollo de la fe religiosa, especialmente esas barras azules. El que más contribuye es haber asistido a una escuela adventista. De hecho, 81% de los estudiantes, los participantes en este estudio, dijeron que asistir a una escuela adventista es lo que más me ayudó a desarrollar mi fe religiosa. El segundo estudio que vamos a mirar, lo hemos mencionado ya, el estudio de retención juvenil. Un hallazgo importante de este estudio es que el número de años que pasa un niño, un joven, en una escuela adventista se relaciona positivamente con su compromiso con Jesucristo, su compromiso con un estudio bíblico personal. También esas personas indican que mi relación con Cristo es más robusta, es más sólida ahora. Y finalmente, que la religión es importante en mi vida. Así que estos factores, al ir pasando el niño o el joven más años en una escuela adventista, estos factores van aumentando en la vida de los alumnos. Un tercer estudio, el estudio Epperson, un estudio doctoral de la Unión del Sur de hijos de familias adventistas, miró el aspecto de asistencia regular a la iglesia comparado con asistencia infrecuente o ninguna a la iglesia. Nuevamente, habían tres grupos. Un grupo de ellos, ninguna educación adventista. Un segundo grupo, 1 año o más de educación adventista. Y el tercer grupo, 11 años o más en la educación adventista. Del primer grupo, un 58% ya en su vida adulta asistían regularmente a la iglesia adventista, mientras que el 42% no asistía. De los que habían asistido 1 año o más, el 79% asistía regularmente a la iglesia, casi un 21% no. Y de los que habían asistido 11 años o más, 90%, casi 91% asistía regularmente a la iglesia, un 9% no asistía. Nuevamente, diferencias importantes. Si miramos, por ejemplo, los que asistían infrecuentemente o nunca a la iglesia, la diferencia es casi 5 veces más probable cuando no tuvieron ninguna educación adventista. Y eso es importante, porque cuando un joven, un adulto, se vuelve inactivo a la iglesia, es mucho más fácil de que abandone la iglesia. El cuarto estudio, el estudio Rice, un estudio que se realizó en el sur de California a través de 13 años, dando seguimiento a los mismos niños y jóvenes, encontró lo siguiente. Dividió el grupo nuevamente. Todos estos son hijos de familias adventistas. Algunos de ellos egresaron de una escuela secundaria pública. El otro grupo era el que egresó de una escuela secundaria adventista.
Luego se miró 4 cosas. Primero, si fue bautizado y sigue asistiendo a la iglesia ya en su vida como adulto. Segundo grupo, los que se bautizaron pero ya no asisten. El tercer grupo es el que ya no es miembro, o sea que pidió que su nombre fuera quitado del registro de la iglesia. Y el cuarto grupo nunca fue bautizado. Así que miramos primeramente los que egresaron de una escuela secundaria pública. Y tenemos aquí el primer grupo, 37% se habían bautizado y todavía asistían a la iglesia 13 años más tarde. 7% se habían bautizado, pero ya no asistían. Trágicamente, un 38% se habían bautizado, pero ya no eran miembros. Habían formalmente decidido retirarse de la iglesia. Y un 18% nunca fue bautizado. De los que habían egresado de una secundaria adventista, el 77% de ellos, 13 años más tarde, se habían bautizado y seguían asistiendo a la iglesia. Había un 5% que se había bautizado y ya no asistía, un 13% que se había bautizado y ya no era miembro, y un 6% que nunca fue bautizado. Si comparamos, por ejemplo, el 37 y el 77%, aquellos que fueron bautizados y que todavía asisten regularmente a la iglesia, es 2 veces más probable permanecer si uno ha egresado de una escuela secundaria adventista. Y si miramos el conjunto de los otros 3 grupos, vemos un 63% o ya no asisten, o ya no son miembros, o nunca fueron bautizados, comparado con un 23% en aquellos que egresaron de una secundaria adventista. Nuevamente, diferencias importantes. Había otro elemento interesante en este estudio y era si se casaron con una persona adventista o con una persona no adventista. Los que egresaron de una escuela secundaria pública, hijos de familias adventistas, el 27% de ellos se casaron con un adventista, el 73% no. De los que egresaron de una secundaria adventista, el 78% se casaron con un adventista, el 22% con un no adventista. Nuevamente, una diferencia notable. 3 veces más probable casarse con un adventista si esa persona era egresado de una escuela secundaria adventista. Pasamos al quinto estudio, el estudio Minder, uno que ya hemos comentado cuando miramos brevemente el aspecto de bautismos. Ahora vamos a ampliar los resultados a contestar la pregunta de retención. Nuevamente, habían aquellos que no recibieron ninguna educación adventista, aquellos que recibieron alguna educación adventista y los que habían recibido 12 grados o más de educación adventista. Entonces, se divide ahora cada uno de esos grupos en 3. Se unieron y permanecieron, se unieron y luego abandonaron o nunca se unieron. Los que recibieron ninguna educación adventista, el 50% de ellos se unió y permaneció. Casi un 11% se había unido y luego abandonado. Y como habíamos visto ya, 38% de ellos nunca se unieron. Los que recibieron alguna educación adventista, el 79% de ellos se unieron y permanecieron, un 16% unió y luego abandonó, y un 4.6% nunca se unió. El tercer grupo, los que tenían 12 años de educación adventista, o sea, habían asistido a la iglesia adventista durante la primaria y también la secundaria. De ese grupo, 98% de ellos se había unido a la iglesia y permanecía ya en su vida adulta en la iglesia. Un casi 2% se había unido y luego abandonó. Y como vimos en ese estudio,
no había ninguno de ese grupo que nunca se había unido. Nuevamente, tenemos diferencias importantes entre los grupos, especialmente mirando los que se unieron a la iglesia y los que en su vida adulta permanecen como miembros de la iglesia. Pasamos ahora al sexto estudio. Este estudio fue realizado por el Centro de Ministerio Creativo el año 2013, en la cual participaron 925 personas. Era un estudio que involucraba entrevistas con las personas. Y era un estudio que enfocaba especialmente a aquellos que habían abandonado, sea que eran miembros inactivos o que habían salido de la membresía de la iglesia. Y los comparó en varios factores con los miembros actuales. Encontró, por ejemplo, en cuanto a educación, los que habían asistido en esos dos grupos a educación adventista comparado con otra educación, que en el grupo del que había salido o era inactivo, solamente el 17% de ellos había tenido alguna experiencia en una escuela adventista. El 83% de ellos no tuvieron ninguna educación adventista en ese grupo. Mientras en el grupo de los miembros actuales, el 56% de ellos tenían alguna experiencia en la educación adventista y 44% ninguna. O sea, si comparamos los que habían tenido alguna experiencia en la educación adventista, esa tasa es 3 veces más grande en los que permanecen como miembros de la iglesia. El último estudio que vamos a mirar es un estudio global de miembros que abandonaron la iglesia. Esos miembros respondieron a encuestas, indicaron razones y estos son los resultados. En el grupo que asistió a la escuela primaria, en el grupo de los exmiembros, un 15% habían recibido educación adventista. De los miembros actuales, el 46%. Los que habían recibido como su más alto nivel una escuela secundaria, de ese grupo, los que eran exmiembros, un 14% de ellos habían tenido educación adventista, mientras los que permanecían como miembros actuales, un 35%. Y luego tenemos los que asistieron a nivel superior. Los exmiembros, 7% de ellos habían recibido educación adventista, un 13% de los que eran miembros actuales, educación adventista. Pueden observar algo interesante, y es que la educación adventista, aunque tiene un efecto importante en diferentes niveles, su relación más poderosa es en el nivel de la escuela primaria. Y eso hace sentido porque, como describe Elena White, los primeros años tienen una formación más duradera en la vida de una persona. Así que regresamos a la pregunta medular, y es si se relaciona en la iglesia la adhesión y la retención de los niños y los jóvenes con su participación en la educación adventista. Esa es la pregunta, una pregunta vital. Y la respuesta a esa pregunta, habiendo mirado la evidencia, es rotundamente sí. Definitivamente hay una relación consistente y convincente entre haber asistido a una escuela adventista, un colegio, una universidad adventista, y unirse a la iglesia adventista y permanecer como miembro de la iglesia adventista. Es quizás por eso que la Escritura dice: enseña al niño el camino en el cual debe andar, y eso tendrá efecto en su vida, ya su vida adulta, ya su vida profesional. Es un efecto que se mide no solamente en esta vida,
Porque la educación adventista, educar es redimir. No solamente educamos en las ciencias, las matemáticas, en áreas de historia, áreas de tecnología, todo ese tiene su lugar, pero educamos para la salvación. Cada alumno, un candidato al cielo. Es por eso que cuando invertimos en la educación adventista, cuando participamos nosotros en nuestras vidas de la educación adventista, cuando enviamos nuestros niños y jóvenes a la educación adventista, es entonces que educamos no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Por eso nos comprometemos con la educación adventista. Educamos a nuestros hijos, educamos nosotros en nuestras vidas para el reino de los cielos.